Seguimos reflexionando en esta semana acerca de Navidad y quiero llamar la atención de ustedes para el texto que aparece en el Evangelio de Mateo, particularmente en el capítulo 2, versículos 17 y 18, que dice: Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, diciendo: Voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamentación. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. Aunque Navidad siempre es una época de alegría, de festividad, de gozo, a veces está teñida de dolor. Hay muchas familias que durante estos días se sienten tristes al recordar la pérdida de algún ser querido, de un padre, de una madre, de un hermano, de un hijo, etc. Quizás tú estás en ese lugar, quizás tu familia sea una de ellas. Pero fíjense que lo que registra Mateo con respecto a la Navidad nos recuerda que la primera Navidad no solo trajo alegría, también implicó llanto y dolor. Mateo registra en los versículos que leímos la matanza de los niños. Matanza que fue cumplimiento de una profecía que encontramos en Jeremías capítulo 31, verso 15. ¿Qué sucedió allí? Bueno, Jeremías describió una trágica escena en que el pueblo de Dios se reúne en Ramá para comenzar un largo viaje que los llevaría al exilio. Ramá estaba en el territorio de Benjamín, donde estaba la tumba de Raquel. Y en Génesis 35 leemos cómo Raquel, Jacob y su familia, que habían estado viajando desde Betel hacia Belén, Raquel en ese trayecto comenzó su trabajo de parto y ella murió poco tiempo después de haber dado a luz a su hijo, a quien ella llamó Benoni, hijo de mi dolor. Pero Jacob inmediatamente lo rebautizó como Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. El dolor de Raquel, entonces, su llanto en Ramá, se debía a que ella sabía que nunca más volvería a ver a sus hijos. Y fíjense que más de 1000 años después, en la época de Jeremías, al pueblo de Israel le parecía que esto estaba volviendo a suceder con el exilio. Los hijos del pacto nunca volverían a ver la tierra que Dios les había prometido. Y fíjense que en Mateo 2 no era el conquistador extranjero el que buscaba destruir la esperanza de Israel, sino su propio rey, Herodes. Y vemos que se estaba repitiendo el mismo patrón, pero esta vez lo que estaba en juego era mucho más grande. El riesgo no era simplemente la destrucción de la esperanza del pueblo, sino era la destrucción del Mesías, del Hijo prometido. Y mientras Mateo entonces pensaba en las madres que lloraban por sus hijos queridos, no es de extrañar que viera la masacre de los niños en Belén como el cumplimiento definitivo de este antiguo patrón. Pero aquí viene lo maravilloso. Tal como sucedió en los días de Jeremías, también en los días de este infanticidio en Belén hubo esperanza. Porque el niño prometido, a quien la serpiente ha tratado de matar, ha sido protegido. Y un día ese niño, adulto, aplastaría la cabeza de la serpiente. Sí, es cierto, en el proceso sería herido, pero esa sangre sería la sangre del nuevo pacto. Sí, Raquel llora y Belén se angustia, pero Dios cumpliría la promesa, esa promesa del pacto, porque todas las promesas encuentran su sí definitivo en Jesucristo.
Por lo tanto, si en esta Navidad sientes tristeza por los que partieron, te sientes solo, piensas que cómo me gustaría estar con ellos. Bueno, recuerda que Jesús vino para darte eternidad, para darte una nueva vida, para darte el gozo por siempre. En Él hay esperanza. Fija tus ojos en Jesucristo.